Así que hermanos, en el día de hoy vamos a predicar un mensaje titulado Mejores Juntos. Ahora, ¿cuántos estuvieron la semana pasada? Levante su mano. Alto, quiero ver. La semana pasada comencé predicando un mensaje titulado Escuchando la voz de Dios. Ahora nosotros como iglesia hay ciertos mensajes que nosotros los titulamos mensajes anclas. ¿Qué es lo que hace el ancla? El ancla nos mantiene ¿qué? Fundados, nos mantiene seguros. Aunque vengan tormentas, la barca que está anclada se mantiene en su lugar. Y aquí en nuestra iglesia nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, nosotros creemos en la gracia de Dios que transforma vidas, y la semana pasada empezamos una serie de mensajes ancla, mensajes que nosotros compartimos cada año, porque son importantes para nosotros tener esa fundación, ¿verdad? ¿Cuántos saben de que la parte más importante de toda estructura es su fundación? Amén. Y entonces estos son mensajes ancla o mensajes de fundación. Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar de la importancia de la comunidad. Es importante de que nosotros caminemos de la mano, es importante de que nosotros caminemos juntos, orando los unos por los otros. Y nosotros vemos de que la iglesia en Hechos 2, cuando se establece la iglesia primitiva, nosotros vemos de que uno de los componentes más importantes era comunidad. Dice que oraban los unos por los otros, compartían pan, suplían la necesidad de los que tenían menos. Y dice que la evidencia de que Dios estaba en sus medios es que ocurrían ¿qué? Señales y milagros. Y dice que cada día Dios añadía a aquellos que Dios estaba salvando. Y nosotros estamos viendo esto en nuestra comunidad, estamos viendo familias nuevas, rostros nuevos, y estamos viviendo en las promesas de Dios de la cosecha que está llegando y que está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hace el 22 de junio nosotros pudimos bautizar a 15 personas y tuvimos nuestro culto en el santuario principal. Y acuérdese de que Dios nos ha prometido de que nosotros vamos a entrar en ese espacio, porque viene no solamente un crecimiento o cosecha, pero yo creo en mi corazón que viene un avivamiento para nuestra comunidad. Amén. Porque debe decirle, todo lo que está aconteciendo, todas las injusticias y todo lo que estamos viendo específicamente en nuestra comunidad latina, yo también sé de que Dios usa eso para que muchos vengan a su pie en arrepentimiento. Amén. Porque debe decirle, Dios usa las circunstancias. Dios usa, ¿verdad?, estas épocas de persecución para que muchos vengan corriendo en arrepentimiento. Amén. Reciban a Jesús, acepten el Evangelio de gracia y sean salvos por el resto de sus días. Porque lo que le importa más a Dios es la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Amén. Así que en el día de hoy, hermano, vamos a estar compartiendo un mensaje titulado Mejores Juntos. Dígale a la persona que está a su lado, somos mejores juntos. Somos mejores juntos. Hermano, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tratado de mover un sofá solo? Ahora, usted lo puede arrastrar. Yo creo que Saúl puede solo. Pero déjeme decirle, es más fácil si dos personas mueven un sofá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, yo sé que ese es un ejemplo chistoso, ¿verdad? Un poco jocoso, ¿verdad? Pero la realidad es que somos mejores juntos. Amén. Y nosotros vemos de que el ejemplo máximo de la comunidad existe dentro de nuestro Dios Trino. Nosotros le servimos a un Dios que es tres personas, un Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y por toda la eternidad siempre han vivido en comunidad. Y nosotros vemos de que nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre han vivido en comunidad, en intimidad y en un amor perfecto. Y cuando Cristo viene y se manifiesta sobre la faz de la tierra, comienza su ministerio. La palabra dice de que Cristo estuvo orando toda la noche y después al próximo día, Él empezó a ¿qué? A elegir a sus discípulos.
Y nosotros vemos de que el Señor Jesucristo, en sus 3 años y medio de ministerio, Él vivió en comunidad con 12 hombres imperfectos, con 12 hombres que cometieron errores y con 12 hombres y cual uno de ellos lo entregó. Y entonces nosotros vemos que la palabra nos muestra que somos mejores juntos. Amén. La palabra nos enseña que el caminar en nuestra jornada de la fe no está supuesta a hacerla a solas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a personas decir esto? Escucha esto. Sí, yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros quizás en un momento lo hemos dicho? No. ¿Verdad? Pero la realidad es que Hebreos capítulo 10 nos habla de que es importante que nos congreguemos porque nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Hermano, le confieso en el día de hoy que yo los necesito a ustedes. Amén. No los necesito para que llenen un asiento. Yo necesito su presencia. Yo necesito su don. Necesito su talento. Necesito sus oraciones. Hermano, cuando yo estoy débil, yo sé que ustedes oran por mí y el Señor me refresca y me da fuerzas para seguir en este camino. Amén. ¿Usted sabe lo peor que se le puede hacer a un prisionero encarcelado? Ponerlo aislado. Right? Con confinamiento solitario, le dicen. ¿Usted sabe que eso es lo peor para un ser humano? Cuando nosotros vemos en Génesis que Dios forma al hombre con sus manos y le da, ¿verdad?, el aliento de vida. ¿Cuál fue la próxima cosa que Dios hace? Le da una ayuda idónea, porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso es importante, hermano, que nosotros vivamos en comunidad, porque es en comunidad donde podemos tener la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Somos mejores juntos. Y en el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la comunidad y por qué es tan importante nosotros reunirnos. Y déjeme decirle, hermano, hay razones bíblicas, hay razones espirituales, y hay razones prácticas por qué es importante que nos reunamos. Hermano, y déjeme decirle en el día de hoy, no somos un club social. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. No somos un club social, sino que la palabra nos describe como el cuerpo de Cristo. Aleluya. La Biblia dice que somos la iglesia por la cual Él entregó su vida. Somos una comunidad que tiene el poder y la presencia de Dios que reside con nosotros. Amén. Hermano, yo no sé si usted sabe esto, pero usted y yo podemos entrar en ambientes y alterar el ambiente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han experimentado que entran en un lugar y una persona se va? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios entró en ese lugar por medio de su vida. Porque usted y yo cargamos la presencia de Dios. El poder de Dios mora en nosotros. Y tenemos el poder para alterar ambientes y atmósferas. Déjeme decirle, yo he entrado en lugares donde yo he sentido y he percibido en el espíritu que se está moviendo algo diabólico. Pero yo sé que yo estoy seguro porque el poder de Dios, no mío, pero el poder de Dios por el Espíritu Santo mora en mí y me da autoridad sobre ese lugar. Amén. Hermanos, cargamos la presencia y el poder de Dios. La palabra también dice de que somos embajadores o representantes de Cristo. Somos su ejército. Y esto es algo que yo he aprendido, hermanos. Mire la pantalla. Dice, Jesús está profundamente conectado con la iglesia local. Déjeme decir, hermano, Cristo es la única esperanza para este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es la única esperanza para este mundo, pero Él usa la iglesia local para manifestar su amor y su poder en la faz de la tierra. Y sigue diciendo, viéndola como su cuerpo, su novia y el medio principal a través del cual su reino se expande sobre la tierra.
¿Qué significa ser un embajador? ¿Qué significa ser un representante de Cristo? Quiere decir de que usted y yo estamos constantemente reclutando a personas para que encuentren la salvación en Cristo Jesús. Amén. Hay muchos a su alrededor que necesitan escuchar su historia. Necesitamos testificar. Eso es parte de ser cristiano, hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que no son salvos? ¿Cuántos de nosotros queremos verlos en el cielo? Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted le predicó a un familiar? Esta mañana. Amén. Es verdad. Tenemos que predicarle no solo a nuestros familiares, pero a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, hasta aquel compañerito que le cae un poco mal. Predíquele del amor de Cristo. Sea auténtico. Porque usted y yo tenemos que predicar este evangelio. Tenemos la gran comisión, dice la palabra, de ir a toda esquina del mundo o a todo espacio de influencia que tenemos para predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, nuestras reuniones, nuestros servicios, ¿verdad? Nuestros espacios donde el amor y la presencia y el poder de Dios se manifiesta, y por eso es importante que nos congreguemos. Hermano, en este espacio la presencia de Dios se mueve en este lugar. Amén. ¿Cuántos sintieron la presencia durante la adoración? Amén. Hermano, no estamos cantando cánticos. Estamos alabando al Dios del cielo. Amén. Estamos proclamando verdades que vivimos. Estamos adorando al Dios que nos da el respirar. Estamos adorando al Dios que nos formó a su imagen. Hermano, por eso yo he hablado con personas y ¿cómo estuvo el culto? Y no estoy hablando de esta iglesia, pero en el pasado. ¿Cómo estuvo el culto? Estuvo bien, la adoración estuvo aburrida. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. Es que la adoración es para ti. La adoración es para Dios. Amén. Es que no me gustó ese cántico. Está bien, no hay problema. Para Dios. Amén. No, es que yo creo que el baterista estaba fuera de... Jason, I love you. No, ese es un monstruo. Amén. Pero me entiende lo que le estoy diciendo, ¿verdad? La adoración es para Dios, no para nosotros. Es un momento donde nosotros nos conectamos con nuestro Creador. Y por eso es importante, hermano, congregarnos y reunirnos, porque Dios se mueve en este lugar. Amén. Dios nos habla todos los domingos. Déjeme decirle, hermano, yo tomo esto con cuidado, con temblor, y me preparo de la mejor manera, porque yo quiero que sea Dios el que hable, no yo. Hermano, yo no puedo cambiar su vida, pero la palabra de Dios me dice que es poderosa, que es eficaz, y dice que llega hasta el corazón de aquel que está escuchando. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva, es poderosa y transforma vidas. Aleluya, yo soy testigo, porque me ha transformado a mí. Amén. Yo estaba perdido, pero el Señor me encontró, y Él puede hacer lo mismo para todos nosotros en el día de hoy. Hermano, el reunirnos no es opcional, es crítico. Amén. El reunirnos no es opcional, es crítico. En una cultura que cada vez se inclina más, ¿verdad?, a la comodidad. ¿A cuánto les gusta estar cómodos? Amén, amén. Déjeme decirle, no hay nada que yo prefiero estar en mi cama, ¿verdad?, tranquilito, con la sábana deliciosa. ¿Cuántos tienen una almohada preferida? Amén. Amén. Déjeme decirle, no hay nada que estar en la cama o en un sofá, ¿verdad?, con su ropa cómoda, con una sábana, con una almohada. Yo tengo 2 perros y esos se acuestan conmigo siempre. Y déjeme decirle de que en la comodidad Dios no se mueve. Él se mueve en la incomodidad. Amén. La comodidad, me encanta el pastor Tyler Hanno,
me enseñó esto. Él dice, en la comodidad no estamos seguros, estamos pequeños. Eso es algo poderoso. Porque Dios se mueve cuando usted y yo tomamos un paso de fe donde no sabemos cuál es el próximo paso. Porque Dios nos está guiando. Dios es el que va abriendo camino. Él nos va mostrando a dónde tenemos que ir. El reunirnos no es opcional, mis hermanos, es crítico. Y estamos viviendo en esta comunidad que se inclina a la comodidad, a lo fácil, al individualismo. La idea de reunirse como iglesia puede parecer opcional para muchos. Pero la palabra nos presenta un panorama muy diferente. Reunirse es esencial para nuestra fe, para nuestro crecimiento y para nuestro testimonio. Debe decirle, ¿cuántos somos edificados con los testimonios que escuchamos de los hermanos? Amén. Yo no sé si usted ha visto, pero en el lobby de enfrente, le voy a animar de que un día después del culto, antes del culto, pasen por el lobby de enfrente. Tenemos un muro de testimonios, donde en la pared es un imán. Usted puede tomar una tarjeta, escribir un testimonio y pegarla en la pared. Y todos los domingos en el culto de las 10 hay siempre un grupo de personas leyendo los testimonios. Y lo que le hemos dicho a las congregaciones es que si hay un testimonio que habla a tu situación, llévate ese testimonio, ponlo en tu refri, en tu nevera, y ora que el Dios que hizo el milagro para esa persona, también que lo haga para ti. Les recomiendo que pasen a ver. Ustedes también pueden escribir, es para toda la iglesia. Y déjeme decirle, es un muro de testimonio y es importante que nos reunamos para escuchar testimonios. Amén. Y hermanos, hoy vamos a explorar, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos llama a reunirnos? Porque nos ayuda a crecer y cómo nos fortalece individualmente y colectivamente. Miren lo que dice Hebreos 10. Hebreos 10, 24 al 25 dice así: tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora miren las palabras más oscuras. Dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día está hablando? El día malo, días difíciles, ¿verdad? Es en comunidad que nosotros podemos traspasar días y épocas difíciles. Y por eso la palabra nos habla, ¿verdad? Y la palabra ahí dice estimularnos al amor. ¿Qué significa estimular? Estimular significa animar. Vamos a animarnos al amor y a buenas obras. El versículo 25 dice, no dejemos de congregarnos. ¿Qué pasa si dejamos de congregarnos en el trabajo? Despiden. ¿Verdad que sí? El hermano Joel tiene 3 semanas de no llegar al trabajo. Lo despiden. ¿Verdad? Y no estoy profetizando, hermano. Pero esa es la realidad. ¿Verdad? No, podemos estar hasta con fiebre y vamos al trabajo. Amén, porque hay responsabilidades. Pero el reunirse como comunidad de fe es aún más crítico a nuestra vida. Porque el trabajo es temporal. Nuestra relación con Dios es eterna. Amén. Habla Jehová, tus hijos escuchan. Nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Hermano, yo tengo 29 años. En los caminos de Cristo. No me dieron tiempo. No, hermano, déjeme decirle, a mí me daba risa cuando mi pastor en Nueva York decía, yo el otro día tenía 24 años y hoy tengo 54.
Y yo en aquel entonces, ¿verdad? Yo tenía unos 30, 32 años, pero ahora yo soy el cincuentón. Aunque no lo creen, yo sé. A los hermanos nuevos. Pero esta vida es pasajera y solo tenemos una. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Cómo vamos a impactar este mundo para Cristo? ¿Cómo vamos a expandir su reino? ¿Quién está a nuestro alrededor a quien todavía no hemos compartido una palabra? Todavía no hemos compartido un testimonio para que escuchen el amor de Dios, la salvación que solo se encuentra en Cristo. ¿Amén? No dejemos de congregarnos, es una de las declaraciones más importantes en el Nuevo Testamento sobre la importancia de la comunidad y qué es la iglesia local. Hermano, no solo somos la iglesia, somos una familia espiritual. Por eso nosotros nos decimos hermano, hermana, ¿verdad? Porque somos hermanos en Cristo. Formamos una nueva familia. Usted y yo tenemos familia biológica y también tenemos familia espiritual. Todas estas personas que están aquí adentro son nuestra familia espiritual. Hermana Gina, usted es mi hermana. Amén. Hermano Wilson es mi hermano. Hermano Jason es mi hermano. Hasta el hermano Dick es mi hermano. ¿Verdad? Somos una familia espiritual. Nos amamos los unos a los otros. Nos ayudamos a llevar nuestras cargas porque no estamos solos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Bueno, los evangelios relatan esto y Cristo modeló esto. Relatan cómo Jesús seleccionó cuidadosamente a los hombres que quería tener en su comunidad. Él forjó relaciones con ellos, Él les enseñó, Cristo oró con ellos, comió con ellos, lloró con ellos y muchas cosas más por 3 años y medio. Y aunque a menudo Él se retiraba a estar a solas con su Padre, la mayor parte de su vida Él la vivió en comunidad con su círculo íntimo, los 12 discípulos, y cual de esos 12, uno de ellos lo entregó. Pero nosotros nunca vemos de que Cristo trató a Judas diferente. ¿Cuántos lo han visto? Porque no existe. Sin embargo, cuando Jesús le delega la autoridad y poder para que vayan a orar y a sacar demonios y a sanar los enfermos, Judas fue parte de eso. Él también oró y se sanaron. Él también oró y salieron demonios. Él también oró y se vieron milagros. Y vemos de que Cristo nunca lo trató diferente que los otros 11. Sin embargo, Él es el que andaba la canasta de la ofrenda. Qué interesante, ¿no? Y al final vemos que es un ladrón. Pero Cristo lo incluyó en parte de su comodidad. Mira lo que dice Eclesiastés 4 del 9 al 12. Dice, 2 son mejor que 1, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Versículo 11. Si 2 se acuestan juntos, mutuamente se calientan, pero uno solo no puede calentarse. Versículo 12. No solo puede ser vencido, uno solo puede ser vencido, ¿verdad? Estamos hablando del ejemplo del sofá, ¿verdad? Es difícil levantar un sofá a solas. Dice, uno solo puede ser vencido, pero 2 presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esto está hablando de la importancia que nos necesitamos los unos a los otros. Yo no puedo yo solo, hermano. Usted tampoco puede solo. Nos necesitamos los unos a los otros.
Un ejército, ¿verdad? No puede salir un solo soldado a pelear solo. No, tenemos que salir juntos. Somos mejores juntos. Hay fortaleza en números. Fuimos diseñados, escucha esto, hermano. Usted y yo fuimos diseñados eternamente. Fuimos diseñados de la creatividad y el poder del Dios del universo, y fuimos diseñados para relaciones y comunidad. Miren lo que dice el Salmo 133. Este es un cántico. Este es un corito dentro de nuestras iglesias hispanas. Escucha esto. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos conocen este cántico? Amén. ¿Cómo es que, mami, how does it go? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Anyway, yo no soy cantante. Perdóname. Yo alabo, pero no soy cantante. Pero el salmista le está dando el énfasis a la importancia del calor de hermanos. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten, ¿verdad? Que moren, que estén juntos los hermanos en armonía. Armonía significa una relación de paz y entendimiento. Eso es lo que significa la armonía. Cuando estamos en armonía, podemos tener diferentes puntos de vista. Tenemos diferentes culturas de nuestros países, aunque todos somos latinos. Hasta la tía Ruth es latina. ¿Amén? Amén, sí, dice la hermana. Pero armonía es caminar en una relación de paz y entendimiento los unos con otros. Amén. ¿Y quién puede modelar esto mejor sino que la iglesia local? La iglesia local no es perfecta, no somos una comunidad perfecta, pero somos seres imperfectos que dependemos del amor de un Dios perfecto. Amén. Y Él está en nuestros medios. Y qué bueno saber de que Él se mueve en medio de personas imperfectas, ¿verdad? Ahora vamos a ver la intención de Dios. ¿Cuál fue su diseño para el hombre? Primero, Dios nos diseñó para comunidad. Está en nuestro ADN. Está en nuestra naturaleza. ¿Sabe qué, hermano? Una de las cosas que a mí me encanta es cuando el culto termina y despedimos y vemos los hermanos hablando. Viendo los hermanos en armonía, dándose un abrazo espiritual, hablando: ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Hermano, ese es uno de los espacios donde Dios también se está moviendo, porque estamos compartiendo. Él se mueve en la adoración, Él se mueve durante la predicación, pero también se mueve en nuestra hermandad y nuestro convivio al final del culto. Amén. Hace unas semanas atrás, nuestro hermano Manny predicó un mensaje sobre la familia de Dios. Y déjeme decirle, lo que tocó mi corazón de una manera tan profunda de ese mensaje es que él dijo: en el momento que yo pisé dentro de esta iglesia, en los momentos primeros que yo entré por esas puertas, yo sentí el amor de familia. Amén. Y hermano, nosotros trabajamos fuertemente e intencionalmente para establecer una cultura de amor. Aquí no hay cultura de juicio. Aquí hay cultura de amor, hay cultura de la gracia de Dios, hay cultura del poder de Dios, hay cultura de la sanidad de Dios, de la restauración de Dios, reconciliación de Dios y la salvación de Dios. Amén. Hablamos del pecado, claro que sí, pero nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó, y su gracia nos empodera para vivir una vida santa, no perfecta, pero una vida dedicada al Dios del cielo. Ese es el ambiente y la cultura de esta iglesia llamada Northlands. En amor, en comunidad, amándonos los unos a los otros.
Dios nos diseñó para comunidad. Génesis 2:18. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Amén. Hermano, yo no puedo pastorear esta iglesia sin mi esposa. Él llamó nuestra familia entera. El llamado del pastorado no fue solamente para el pastor Armando. No. Fue para Armando, para Alba, para Keila y para Alexa. Mis hijas son plantadoras de iglesias. ¿Usted sabe cuáles puestos ellas han hecho dentro de la iglesia? Todos. Niños, adoración, ¿verdad? Poner las sillas, limpieza. Usted dígame algo que se hace dentro de la iglesia lo que ellas lo han hecho. Porque Dios llamó a esta familia para pastorear. No solo a mí. Amén. Y nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que Dios nos diseñó para comunidad. Desde el principio, Dios creó a los seres humanos para relacionarnos, el uno con los otros y también para relacionarnos con el Señor. Ahora escuchen esto, hermano. La iglesia no es un edificio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es una familia espiritual. La iglesia no es un edificio, es una familia espiritual. Mire esto, el reunirse refleja el diseño de Dios. Amén. El reunirse refleja el diseño de Dios. No estamos destinados a caminar solos. Gathering reflects God's design. We are not meant to walk alone. Yo no sé de usted, hermano, pero yo no quiero caminar solo. Y no estamos diseñados para caminar solo. ¿Cuántos de nosotros conocemos una persona de que usted le ofrece ayuda? No, yo estoy bien. Yo conozco mucho. Ay, amén. No necesitan de nada. Habla, Señor. Nos necesitamos los unos a otros. Y déjeme decirle, hermano, muchos de nosotros, después del culto de hoy, nos vamos a recordar de la ilustración del sofá. No se olvide de esa ilustración. Es mucho más fácil mover un sofá entre dos personas que con una sola persona. Así que el reunirse, hermano, la comunidad, ¿verdad? Nuestro servicio, nuestro convivio, refleja el diseño de Dios. Y la última vez que yo chequeé, Dios es perfecto. Amén. La última vez que yo leí la Biblia, la palabra me dice que Él sabe todas las cosas, que Él opera en la eternidad, Él es un genio, Él es creativo, Él es poderoso. Y los diseños que Dios estableció desde el principio siempre siguen siendo los mejores. Amén. No estamos destinados para caminar solos, sino que estamos destinados y diseñados para caminar juntos en comunidad. Hermanos, es en comunidad donde encontramos fuerzas. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado un día que llegamos al servicio y nos sentimos débiles y viene un hermano o una hermana y nos da un abrazo y nos levanta el ánimo? ¿Cuántos han experimentado eso, hermano? Aleluya, nos dan un abrazo santo, ¿verdad? Con una afección de hermano o de hermana y nos levanta el ánimo. Yo he experimentado, hermano, que he llegado a la iglesia exhausto, cansado, deprimido, lleno de ansiedad y un hermano o una hermana se me acerca y me da un abrazo, te extrañé, y de repentemente el espíritu que está en ellos y el espíritu que está en mí se conectan y de repente viene esta fuerza de repente y estoy lleno de gozo y de fuerza y de ánimo porque no estoy solo. Hace unos años atrás nuestra iglesia se reunía en una escuela y llegué uno de esos domingos, déjeme si usted se identifica, uno de esos domingos que no queremos ni ir a la iglesia. ¿Cuántos se identifican? Vamos a ser honestos.
Le digo a mi esposa, ¿sabes que no quiero ir a la iglesia hoy? Me dice, bueno, tú eres el pastor. Hermano, era uno de esos domingos que batallas, crítica, lo que usted nombre. Y llegué a la iglesia exhausto, cansado, golpeado. Y yo estaba en la pared de atrás durante la adoración y con los ojos cerrados. Y yo orando en mi mente y en mi corazón, hablando con el Señor, y le digo, Señor, tú sabes que yo estoy vacío hoy. Tú sabes que es tu palabra la que va a tener que hacer el trabajo hoy, porque yo fui honesto con Dios. Señor, yo ni quiero estar aquí hoy. ¿Cuántos han tenido esas conversaciones? Y de repente, hermano, yo estoy ahí cabizbajo con los ojos cerrados, y de repente siento una mano en mi hombro. ¿Y cuántos se acuerdan del pastor Chester? El pastor Chester sintió de Dios, vino y puso su mano sobre mi hombro y empezó a interceder por mí. Y dice, Señor, dale fuerza de lo alto, dale ánimo. Él empezó a orar específicamente mi diálogo con el Señor. Todo lo que me faltaba en ese día, él empezó a orar y empezó a interceder por cada necesidad, una por una. Señor, dale ánimo, dale fuerza. Señor, úngelo. Señor, dale gozo. Señor, quita todo cansancio físico, emocional. Y hermano, y mientras él está orando, la batería se me va cargando. Y mientras él sigue orando, las fuerzas empiezan a invadir mi cuerpo. Y déjeme decirle, cuando empiezo a predicar, empecé a predicar con fuego pentecostal. ¿Por qué? Porque Dios sabía que yo estaba en necesidad, pero porque estoy en comunidad y porque me congregué ese día, aunque no quería, alguien vino, intercedió por mí, oró por mí y pude recobrar las fuerzas. Hay veces, déjeme decirle, que el enemigo ataca cuando estamos aislados. Él nos quiere aislar. Por eso es importante congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Déjeme decirle, hermano, el reunirse refleja el diseño de Dios. Ahora, ¿qué más dice la palabra? ¿Qué modeló Jesús? Mira lo que modeló Jesús. Jesús se reunía con otros. Jesús se reunía regularmente con la gente. Jesús se reunía en la sinagoga. Jesús se reunía en la mesa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay veces compartir pan es un acto espiritual. Y a mí me encanta el pan. El hermano Manny me trajo un pan hoy que voy a devorar más tarde. Pero Jesús se sentaba en la mesa. Y déjeme decirle, sentado en la mesa, Jesús tuvo uno de los momentos más espirituales con sus discípulos. Porque ahí hablaba de tú a tú. Ahí les daba la atención que ellos deseaban. Jesús se reunía en la mesa. Jesús se reunía con sus discípulos. Y su ejemplo demuestra que la relación y la presencia son la esencia de su ministerio. ¿Escuchó eso? Su ejemplo demuestra que las relaciones y su presencia son la esencia de su ministerio. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos, dice Mateo 18:20. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos confirma esto? Esto nos confirma que Jesús promete su presencia en la reunión de los creyentes. Amén. Él promete su presencia en la reunión de los creyentes. Hermanos, esta es la asamblea de los creyentes. Está presente con sus hijos. Ahora veamos qué es lo que dice Pedro. Primera de Pedro 3:8 dice lo siguiente: en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, y la última, amigables. Hermanos, seamos amigables. Amén. Amémonos los unos a los otros.
Esto es parte del nuevo hombre, que seamos amigables. Y Pedro vio esto en la vida de Cristo. Cristo modeló esto y los discípulos siguieron su ejemplo. Y Pedro, siendo uno de los líderes en la iglesia del primer siglo, él lo modeló para ellos. Lo que él vio en Cristo, él lo modeló para ellos. Y Pedro fue una columna de la iglesia primitiva y él estuvo en el comienzo del tiempo de la iglesia de Cristo. Acuérdense, en Hechos capítulo 2, Pedro predica un mensaje y dice que inmediatamente después de ese mensaje, 3,000 hombres se añadieron a la iglesia. En un momento, después de un sermón, se hizo una mega iglesia de 3,000 personas. ¿Qué más dice la palabra? La iglesia primitiva lo modeló que es la comunidad. Hechos 2, 42, 46 y 47. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora miren lo que dice al final. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que Dios usó esta comunidad para atraer a otros que vinieran a ser salvos. Amén. ¿Cuál fue el fruto? ¿Cuál fue el resultado de sus reuniones? Crecimiento espiritual, unidad, milagros, salvaciones y una iglesia en avivamiento, cual creció y explotó y empezó a regarse. Primero en Samaria, en Judá, en Belén, en todos esos lugares, y ahora nosotros vemos que la iglesia está por todo el mundo. Aleluya. La iglesia está por todo el mundo. Miren lo que dice Romanos 12, 4 y 5. De la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. ¿Qué es lo que nosotros vemos, verdad? ¿Por qué es importante reunirnos? Primero, ánimo y responsabilidad. Hay una responsabilidad como creyentes de congregarnos, de reunirnos. Cuando nos reunimos, nos edificamos mutuamente. Recordamos que no estamos solos en nuestras luchas. ¿Cuántos saben de que esa es buena noticia? Amén. Cuando mi esposa vino a orar y ministró y ella dijo, yo sé que hay veces algunos de nosotros tenemos cargas, algunos de nosotros estamos pasándola, pero qué bueno saber de que no estamos solos, qué bueno saber de que tenemos apoyo, qué bueno saber que hay hermanos y hermanas que quizás usted y yo ni nos damos cuenta, pero Dios nos tiene orando por nosotros, nos tiene levantándonos las manos en medio de la batalla. Hay adoración en unidad. Hay poder en la adoración congregacional. Cuando las voces y los corazones se unen, como dice Salmo 133, Dios ordena y se deleita en las alabanzas de su pueblo. También hay dones espirituales en acción. Cada creyente tiene un don para edificar el cuerpo, como dice 1 Corintios 12:7. No podemos funcionar como el cuerpo de Cristo de forma aislada. Y termino con esto, hermano. Romanos capítulo 15,
del 1 a 6. Mire lo que dice Pablo. Dice, lo que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son buenos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en Él se cumplió lo que dice las Escrituras. Las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo de ellas tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un predicador viejo que murió hace muchos años atrás que se llamaba William Temple. Y él dijo algo poderoso sobre la iglesia local, y termino con esto y podemos estar en pie. William Temple dijo, la iglesia es la única sociedad que existe para beneficio de aquellos que no son sus miembros. La iglesia es la única sociedad, la única comunidad que existe para beneficio de aquellos que no son sus miembros. Porque hermanos, aquellos que están allá afuera, tenemos que amarlos como Cristo los ama. Los que están allá afuera, con nuestro ejemplo de amor, de humildad, de servicio, podemos alcanzar a estas vidas. ¿Para qué? Para que conozcan a Cristo como su Salvador. Para que sus vidas sean transformadas. Hasta aquellos que nos critican, aquellos que nos han herido. Usted y yo tenemos que modelar qué es vivir en comunidad, qué es ser una familia espiritual. Porque Cristo modeló esto y la iglesia primitiva lo modeló, y en el día de hoy, en el 2025, usted y yo tenemos que modelar esta comunidad llena de amor, llena de poder y llena de la presencia